Hola, bienvenidos a nuestro podcast llamado Criminomentes, con su presentadora Ivonne Ortiz, estudiante de la carrera Criminología y Criminalística. Como invitado tenemos a nuestro compañero Sasaki, al igual estudiante de la carrera Criminología y Criminalística. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y complejo llamado el lado oscuro de las sustancias ilícitas en un análisis criminológico. Las drogas ilegales han sido un problema durante décadas y su influencia en la sociedad es multifacética. En este episodio exploraremos cómo las sustancias ilícitas afectan la criminología y qué podemos hacer para abordar este problema. Comencemos. ¿Qué son las sustancias ilícitas? Las sustancias ilícitas son drogas o sustancias que están prohibidas por la ley debido a su potencial para causar daño a la salud y al bienestar de las personas, así como su capacidad para generar adicción y dependencia. Hay tipos de sustancias ilícitas en las cuales podemos encontrar las drogas estimulantes como la cocaína, la anfetamina y la metanfetamina. Como otro punto serían las drogas depresoras como la heroína, la morfina y la codeína. Las drogas alucinógenas como la LSD y la psilocibina. Y por último encontramos el cannabis, aunque en algunos países es legal para uso medicinal o recreativo, en muchos lugares sigue siendo considerada una sustancia ilícita. Como les había dicho, los riesgos asociados con las sustancias ilícitas son adicción y dependencia, problemas de salud, problemas legales e impacto en la sociedad. El primer tema a abordar sobre este podcast sería la relación entre las sustancias ilícitas y la delincuencia. Para meternos más a profundidad sobre este tema, las sustancias ilícitas pueden tener un impacto significativo en la delincuencia. Algunos estudios han demostrado que el consumo de drogas ilegales puede aumentar la probabilidad de cometer delitos, especialmente aquellos relacionados con la violencia y el robo. Ahora vamos a pasar con el invitado para hacerle algunas preguntas. En su opinión, ¿por qué cree que sucede esto? ¿Es el consumo de drogas en sí mismo lo que lleva a la delincuencia o hay otros factores en juego? Muy buena pregunta, compañera. La relación entre el consumo de drogas y la delincuencia es muy compleja y multifacética, ya que aunque el consumo de drogas puede contribuir a la delincuencia, no es el factor determinante, ya que hay otros factores, no es el único factor en juego. A continuación te voy a decir qué factores también pueden contribuir a la delincuencia y cómo están relacionadas con las sustancias ilícitas. Por ejemplo, la pobreza y la desigualdad económica. Ese es uno de los factores muy importantes y determinantes que hacen que una persona delinquie, más que nada para conseguir ya sea dinero para comida o incluso para ropa o incluso para comprar sustancias ilícitas, ya que las sustancias ilícitas, al tener tanta nicotina adictiva, se vuelven adictivas. Otra de los factores podría ser problemas familiares y sociales, ya que la disfunción familiar o la falta de apoyo social o incluso la exclusión social pueden contribuir a la delincuencia o incluso al mismo consumo de drogas. Otra también podría ser la salud mental, ya que al consumir las drogas la salud mental va deteriorando y eso hace que conlleve a cometer delitos para obtener más dinero, para comprar más drogas, para poder satisfacer las necesidades que implicó la droga. Y otra influencia o otro factor muy importante son los grupos o los pares con los que se conviven, ya que los grupos delictivos pueden llevar a que las personas involucradas se relacionen con actividades delictivas o que se junten o se agrupen para consumir drogas en conjunto y así planificar o planear algún acto delictivo. Muy bien, y para concluir con la pregunta que me hiciste, en sí la relación entre el consumo de drogas y la delincuencia pues es muy compleja, como te dije, aunque el consumo de drogas puede contribuir, sí, cierto, a considerar factores, pueden también determinar otros factores, como los que te dije. Así que en sí está relacionado, pero no es un factor que determine. Hay más factores por detrás. Puede ser un factor móvil, eso sí, porque al momento de que tú consumes drogas, si llega a haber alguna reincidencia, como por ejemplo problemática o familiar o alguna discusión, sí puede ser un potenciador, ya que como al consumir droga, lo que hace la droga es alterar los sentidos. Eso sí puede afectar en el momento, puede ser incluso un acto de impulsividad.
o nos hace también como pensar de manera ilógica. Así que sí es un factor, pero no es un factor único. Muy bien, compañero. Muchas gracias por su respuesta tan detallada. Ahora entraríamos en otro tema, el cual sería el papel de las sustancias ilícitas en la violencia y el crimen organizado. Las sustancias ilícitas también pueden estar relacionadas con la violencia y el crimen organizado. Los carteles y las organizaciones criminales que trafican con drogas ilegales a menudo recurren a la violencia para proteger sus intereses y territorios. Esto puede llevar a un aumento en la violencia y la delincuencia en las comunidades afectadas. El cártel o el crimen organizado, uno de sus principales beneficios es la venta de comercio y consumo de drogas. Este acto puede llevar a delinquir tanto al comprador como al vendedor, ya que es una venta legal, puede llegar a ser un acto delictivo que podríamos decir que es un potenciador directo e indirecto. Nuestro tercer tema a tratar sería el impacto de las sustancias ilícitas en la salud mental y física. Además de su impacto en la delincuencia, las sustancias ilícitas también pueden tener graves consecuencias para la salud mental y física de los consumidores. La adicción a las drogas puede llevar a problemas de salud graves, incluyendo la sobredosis y la muerte. También puede afectar la salud mental, llevando a problemas como la depresión y la ansiedad. Al consumir este tipo de sustancias ilícitas no solo te lleva a caer en depresión ni ansiedad, sino que puede llegar a atentar contra tu vida, que es algo mucho más peligroso que en otras consecuencias. Vamos a preguntarle a nuestro invitado si ha tenido alguna experiencia relacionada a este tema o conoce a personas que tengan problemas con sustancias o hayan consumido este tipo de sustancias. Ok, gracias. Sí, de hecho he tenido varias situaciones y he estado también con varios tipos de personas que han tenido este tipo de relación con las sustancias. He tenido yo no sufro de ningún tipo de trastorno de ansiedad o de algún tipo de problema relacionado a las drogas, pero sí he estado en varios grupos que consumen ese tipo de drogas. A lo que veo, lo hacen más que nada para salirse de su realidad, ya que como tienen muchos problemas, ya sea en su casa o en su trabajo o personales, llegan a tratar de salirse comprando ese tipo de drogas, más que nada para relajarse o para disociarse de la realidad, pues para tener un momento de paz. Así es como me lo han contado, que han llegado a consumirle, se han vuelto adictos ni nada, pero lo han llegado a consumir más que nada para relajarse. Ese es un tipo de grupo que yo conocí, pero también conocí otro tipo de grupos en los que yo ya no quise tener relación, porque ahí sí hubo como un problema más grave, ya que ya se deterioraba su vida, ya que al consumir droga diariamente iban perdiendo como que la sensibilidad de represar emociones, o más bien de recordar, perdían la memoria, pues. Les preguntaba si al momento de hablar te estaban diciendo algo y se cortaban como de, ¿qué te estaba diciendo? Y así, yo he notado que tienen ese tipo de problemas. Y también conocí a dos personas que eran una pareja que los dos fumaban o consumían drogas y tenían muchos problemas, se volvían muy agresivos los dos estando solos y con personas, o sea, nos volvía incómodo la situación a todos. Tanto así que hasta terminaron con golpes y algo así. Fue un círculo de violencia en el que pues las drogas influyeron mucho en su relación y que pues sí hubo como tipo de problemas, porque incluso el tipo ya hasta se le veía como la cara como cuando se te marca la mandíbula, que estás así todo torcido, le decíamos. Y es que él ya consumía más drogas más fuertes. Y sí, así las drogas sí han afectado a mis amigos o conocidos que llegué a tener en su momento. Muy bien, compañero. Otra de mis preguntas son, ¿qué podemos hacer para abordar el problema de las sustancias ilícitas? Ok, en mi opinión, para poder abordar el tema de las sustancias ilícitas, más que nada es desde chiquito. Ya cuando están chicos es más que nada para evitar que caigan, sería darles la educación. Aunque sea un tema delicado o así, hay que hablar de las consecuencias que tiene el consumo de drogas desde chiquitos,
y así hacemos una prevención para tener un tratamiento. Y si ya hubo una recaída, pues hay que hacer una rehabilitación, o sea, hay que aplicar una rehabilitación de manera efectiva antes de que se haga un acto delictivo, mandándole a terapia o mandándolo a pláticas o hablando acerca del tema. Eso se vería para mí, en opinión, una respuesta muy detallada. Muy bien. Otra de las preguntas sería, ¿cómo la pobreza y la falta de oportunidades afectan el acto delictivo y hace que caigas en estas sustancias? Ok, pues la falta de oportunidades, o más bien la carencia económica o la pobreza como sí son factores importantes, ya que al intentar quedar en la sociedad, intentar ser parte de ella, pues la mayoría intenta conseguir pues un trabajo, ¿no? Si se puede un trabajo estable, mejor, pero a veces la falta de oportunidades, ya que al ser un mundo tan grande y con muchas personas, no todos tenemos las mismas oportunidades, y eso hace que nosotros queramos intentarlo, pero pues no se pueda porque la sociedad no te deja, o a veces no se puede porque no tienes la oportunidad o la suerte, como dicen algunos, ¿no? En mi opinión. Y eso hace que tengamos algún tipo de frustración o resentimiento, y al ver que no podemos conseguirlo de la manera correcta, intentamos hacerlo de la manera fácil, o sea, haciendo un acto delictivo. Yo siento que es una forma de verlo. Y al intentar caer en la sociedad, también hace que caigamos en el consumo de drogas, porque tanta frustración, tanto estrés, tanta resentimiento, tanta frustración, como se dice, hace que, como es una droga, estimula los sentidos, hace que ya no sintamos tanto las emociones, o sea que es como un escape de la realidad para ser más sencillo la vida, o sea, se podría decir que es como lo dicen los que han caído, ¿no? Y sí afecta mucho, como te lo dije, ya que pues, toda la falta de oportunidad hace que hagas un acto adictivo de manera simple, y eso también te lleva a consumir drogas para evitar el estrés y todo eso. Muy bien, compañeros, hasta aquí muchísimas gracias por esas respuestas tan motivadoras, y que espero les sirva a todos como información para saber acerca más sobre el tema. Voy a tocar un tema más centrado en mí, acerca de un familiar que he convivido con él mucho tiempo, pero ya tiene un buen rato, o sea, ya tiene como unos 3 años que no sé nada de él, pero él está metido en las drogas, pues, de que el tiempo que yo estuve conviviendo con él, me enteré que consumía muchas sustancias, consumía de todo, y pues hasta la fecha creo que lo sigue haciendo. Y pues les voy a contar un poco acerca de cómo yo me enteré de eso, y pues cómo tratamos de prevenirlo, de que toda la familia, yo también tuve pláticas con él, pero pues no, ahora sí que no entendió, no captó, y no quiso como que irse por el camino del bien, sino echarse a perder más, porque realmente siento que eso es muy complicado. O sea, llega un punto en el que ya no sabes qué hacer de tantas cosas que te has metido. No logras como que querer ver la realidad o querer salir de eso, por más que te quieran ayudar o por más que quieran brindarte apoyo y pláticas y todo eso, no logras entender lo que está bien ni lo que está mal. Pero bueno, entonces les empiezo a contar un poco sobre este familiar que tengo. Recuerdo que a los 15 años yo vivía pues con unos tíos, y este familiar que les menciono pues igual vivía con nosotros. Entonces empecé como que a notar muchas cosas raras en él, de que se ponía muy loco, o sea, se ponía en un punto de que a discutir con todas las personas que estábamos ahí en la casa. A veces se ponía como a ofenderlos, y ni siquiera nadie estaba hablando con él o nadie estaba discutiendo con él. Entonces eso era muy raro,
a todos lo notábamos como que diferente de un tiempo para otro, pero nunca sabíamos que era por esa sustancia, sino que pensamos que a lo mejor tenía como que cambios de humores repentinos, pero por alguna razón. Y una vez yo lo encontré de que en el patio, teníamos un patio, y en la noche yo salí, me acuerdo que salí a buscar una lámpara porque la luz, no teníamos luz, se había ido por 2 días. Entonces me acuerdo que yo esa noche salí a buscar una lámpara y me lo encontré ahí sentado, pero como estaba todo oscuro no lograba ver o identificar quién estaba ahí y qué es lo que estaban haciendo. Y de la nada encontré la lámpara ahí en el patio y agarré y la prendí. Entonces lo primero que hice fue apuntar hacia la persona que estaba ahí sentada, y pues era ese familiar, y estaba pues con una bolsita que adentro traía pues creo que era cocaína, si no mal recuerdo, o sea, tenía un polvito blanco, y pues me logro imaginar que era eso, o puede que era otra sustancia, pero no recuerdo bien. Y el punto es de que lo estaba inhalando. Y yo me quedé muy sorprendida porque nunca había visto que él hiciera eso. Entonces sí me quedé muy sorprendida y no le dije nada. O sea, yo nada más de que me metí y me quedé pensando en eso. Realmente casi toda la noche estuve pensando en eso. Y ahí fue la primera vez que yo lo caché. Y lo seguía haciendo, todo eso lo hacía ahí en la casa, pero en el patio, y la mayoría de veces era de que en la noche se iba para allá atrás, para el patio, y pues hacía eso, o sea, empezaba a consumir, y habían días que se ponía más loco de lo normal, se ponía muy, muy impulsivo, muy se ponía al tú por tú con todos ahí. Y después me empecé a notar que no solo consumía eso, sino se metía más cosas. Le llegué a encontrar también pastillitas, unas que yo recuerdo eran unas de color azul, también marihuana le empecé a encontrar igual. Y él salía y llegaba a la casa mal, llegaba con los ojos muy rojos, mareado, llegaba cansado. Y así pues habían días que llegaba a discutir con todos ahí en la casa, hasta conmigo se ponía a discutir, le digo, o sea, era muy raro, era muy muy raro eso. Y pues yo nunca quise decirle a sus papás, que eran mis tíos, nunca les quise decir. Más que nada era por querer protegerlo a él, porque yo sabía que si iba y les contaba pues a mis tíos, iban a tomar medidas muy, muy drásticas, de que lo iban a anexar o lo iban a mandar a otro lugar. Y yo lo que no quería era que él sufriera, porque a lo que yo sé es que en un anexo pues realmente sufres mucho, y más que nada para que aprendas a valorar muchas cosas, lo que tienes. Pero yo lo hacía más que nada por eso. Y recuerdo también que hubo muchas veces que yo me senté a platicar con él y le decía de que ya sé lo que estás haciendo y pues no está bien, estás dañando a ti mismo, estás dañando tu mente, tu cuerpo, de tantas cosas que te estás metiendo. A veces ya ni siquiera recuerdas lo que estás haciendo, lo que estabas haciendo, sino que te desvías en cosas que no. Y llegaba un punto también que llegaba como a perder la memoria, tipo de que no se acordaba lo que había hecho antes. O por ejemplo, un día antes, si él platicaba contigo y tenían una plática así de que normal y conversaban, al otro día ya no se acordaba, pero era por lo mismo de las reacciones que le causaban todas esas sustancias.
Y bueno, de eso les estoy hablando, que fue pues cuando yo tenía 15 años que supe todo eso y yo miraba cosas, yo veía que se metía demasiadas sustancias, y a mí eso sinceramente sí me dolía mucho porque pues es un familiar mío. Entonces imagínense ustedes ver a uno de sus familiares, sea primo, sea tío, sea hermano, haciendo ese tipo de cosas, obviamente les va a afectar. Y más que nada yo queriendo ayudar a esa persona, pero si esa persona no se deja ayudar, o sea, ¿cómo más puedo yo brindarle mi apoyo si no de esa manera? El punto es de que yo me salí de ahí, ya no vivía pues con mis tíos y ya no supe nada de él. Hasta la fecha ya tiene como 3 años que no sé nada de él. La última vez que supe algo de ese familiar fue que lo iban a anexar. O sea, sus papás descubrieron por otros lados, no por mí, por otros lados, de que él se estaba metiendo muchas cosas que le estaban afectando demasiado, tanto a su persona como a su físico, como a su mente y todo. Entonces recuerdo que me platicaron que lo querían anexar, pero él se logró escapar muchas veces, o sea, nunca lo pudieron agarrar. Y una vez pues él agarró sus cosas y se salió de la casa y ya nunca regresó. Entonces se fue para otro lado, ya no supieron nada de él, ni sus papás ni nadie de la familia supo para dónde se había ido, o sea, dónde se había ido a resguardar. Y pues perdimos comunicación con él. Entonces por lo mismo pues les vengo a platicar un poco acerca de este tema, más que nada para que se informen bien, para que sepan de qué trata y para que tengan precaución, tengan prevención acerca de si ustedes conocen a una persona así, ya sea un familiar, un amigo, un vecino o un conocido, saber cómo ayudarlo, o por lo menos saber qué hacer en ese tipo de casos que se encuentran pues en una situación así, porque no es nada bonito ver a una persona así que se está dañando a sí mismo. Entonces les dejo toda esta información. Espero les haya servido, les haya gustado este podcast. Nos vemos en un nuevo capítulo. Hasta luego.